Bien, saludos mis hermanos y amigos. Soy el mayor Alan González, pastor del Ejército de Salvación, y para mí es de nuevo un privilegio, un placer, una bendición poder conectarme con ustedes a través de este medio, de estos medios, de estas vías, para compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor que estamos basando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y la semana pasada comenzamos el capítulo 2 y hoy continuaremos, estudiamos desde el versículo 1 al versículo 10 y hoy vamos a tratar de concluir, de culminar desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Efesios capítulo 2, de tal manera que si usted tiene una Biblia allí a mano o puede seguir por otra vía, pues le recomiendo que use su Biblia. Y así vamos recorriendo paso a paso, porque ese es el interés que tenemos de ir recorriendo paso a paso, capítulo a capítulo y versículo a versículo, esta maravillosa epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y en el capítulo 2, versículo 11, dice: Por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Antes de entrar ya a detallar esta porción de la palabra de Dios, quisiera que tuviésemos un momento breve de oración. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Santo, Jesucristo, nos acercamos a tu presencia en este momento agradeciéndote, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que nos concedes de poder, oh Dios, venir a tu palabra, dedicar un tiempo, Señor, para meditar en ella. Gracias por este día, Señor. Pedimos que nos des entendimiento, que nos ilumines, que podamos tener, Señor, de ti la sabiduría y la revelación que tú quieres que nosotros recibamos en este día, la comprensión, y podamos al mismo tiempo aplicar esta palabra en nuestra vida. Padre, te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en el capítulo 2 vemos, a medida que vamos leyendo desde el versículo 1, que se reitera que la vida cristiana es una experiencia radicalmente opuesta a la vida sin Cristo. Bueno, los creyentes debemos todos tener presentes cuál era nuestra condición sin Cristo. Y dice en el capítulo 2, el versículo 1, dice: cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Aunque nuestra realidad hoy como creyentes es y tiene que ser diferente. Bueno, esta reiteración se hace evidente porque, fíjense, se reitera mucho en otro tiempo. La frase en otro tiempo se menciona varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el que estamos ahora analizando, se menciona en el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 11, en el versículo 13 y en el capítulo 5, versículo 8, se vuelve a hablar de en otro tiempo. Bueno, hay quienes no han traspasado el límite de el otro tiempo y el tiempo en Cristo. Como también se da el caso de los que retroceden. Hay gente que vive ahora en el tiempo después de Cristo.
y hay gente que todavía vive en otro tiempo. O sea que todavía Cristo no es el Señor de su vida. Entonces el versículo 11 comienza diciendo, por tanto acordaos que en otro tiempo, dice, vosotros los gentiles en cuanto a la carne. Y la primera palabra que vamos a revisar así brevemente es la palabra gentil. Gentiles o gentil. Y un gentil es cualquiera que no pertenece al linaje de Israel, que no es descendiente en cuanto a la carne, en cuanto a su raza, que no es descendiente de Abraham o de algunos de los patriarcas. ¿Ve? Entonces Pablo está diciendo aquí al escribir, dice, por tanto, acordaos en otro tiempo que vosotros los gentiles. Y habla de los gentiles porque está escribiendo a gente de otro país que los que habitaban en Éfeso. Entonces ellos racialmente, desde el punto de vista parental, no tenían ninguna conexión con los judíos. Por lo tanto, ellos vivían ajenos y eran llamados, de acuerdo con la continuación del versículo 11, dice, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. Otra palabrita a tener en cuenta. Entonces, considere esto. Gentil, nosotros no descendemos de Abraham ni ninguno de los patriarcas. Por lo tanto, en cuanto a la raza, o sea, Dios hace una distinción en la Biblia a partir de Abraham en adelante, entre descendientes de Abraham y el resto del mundo gentiles. Entonces nosotros ocupábamos la posición de gentil. Luego dice que nosotros éramos los creyentes, éramos llamados incircuncisión. Incircuncisión se les llama a los que están fuera del pacto de Dios, un pacto que Dios hizo con Abraham. Y en ese pacto, Dios hizo un pacto relativo a su descendencia. Un pacto, y usted si tiene interés en buscarlo, puede ir a Génesis, al capítulo 17, lea entre los versículos 1 al 14, y va a ver los detalles de cuál fue ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto que Dios hizo con Abraham incluía que Abraham y su descendencia deberían circuncidarse. Sabe que la circuncisión es un procedimiento en el cual al varón se le hace un corte en el prepucio. Y no me pregunte por qué Dios decidió que sea el motivo, Dios lo decidió así. Pero todo descendiente de Abraham tenía que tener esa marca, y esa marca era justamente pues como el sello de que estaba bajo el pacto que Dios había hecho con Abraham. Ahora, los gentiles, por supuesto, aunque en algunos pueblos no judíos se haya efectuado, se haya practicado la circuncisión desde hace muchos siglos, eso no implicaba que tenía que ver con la circuncisión que Dios le había ordenado a Abraham, que él y su descendencia, y después en la ley de Moisés, por supuesto, también queda registrado, no tiene que ver nada la circuncisión de los gentiles con la circuncisión en particular. Entonces, dice allí en el capítulo 11, en el capítulo 2, versículo 11, en la segunda parte, que nosotros los gentiles éramos llamados incircuncisos en cuanto a la carne. Es decir, que no tenemos la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Por lo tanto, al no tener esa señal del pacto, pues Dios no tiene ningún compromiso con nosotros los gentiles, ni con su descendencia. Esto es en lo que se refiere a la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, hay que recordar, es un pacto que Dios hace con la descendencia de Abraham, no con el resto de la humanidad. Entonces, todo lo que está en la ley de Moisés tenía las promesas que Dios hace, y lo que aparece allí, pues atañía solamente a la descendencia de Israel o de Abraham, y después a lo que vino a llamarse, al pueblo que vino a llamarse Israel. Entonces, pero dice allí en el versículo 12, continúa diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo.
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas y sin esperanza en el mundo. O sea, ¿cómo era ese tiempo? En otro tiempo, dice, en otro tiempo. ¿Cómo era ese tiempo? Bueno, habían 4 cosas que caracterizaban a los gentiles en su existencia y en su no relación con Dios, que eran, por supuesto, una desgracia para el resto de la humanidad. Se mencionan 4 cosas allí. Pablo dice, en aquel tiempo, dice, primero estabas sin Cristo. Estar sin Cristo significa, acuérdense que Cristo es el Mesías y el Mesías es el Salvador. Y el Salvador es prometido a los judíos, aunque Dios haya dicho a Abraham, en tu descendencia, como que tú vas a tener, va a haber un descendiente tuyo con el cual van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero en otro tiempo, sin Cristo, entonces, por supuesto, no teníamos a Cristo, no teníamos redención. Número 2 dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Si usted es o ha sido inmigrante, sabe lo que significa ser un extranjero, sabe lo que significa no tener residencia legal, quizá, y si la ha tenido, sabe lo que no es tener la ciudadanía, porque la ciudadanía no se obtiene de un día para otro. Entonces, sabe que una persona que no es ciudadana de un lugar no tiene los derechos o los beneficios o los privilegios que esa ciudadanía le pueda dar. Entonces lo que dice la palabra aquí es que en otro tiempo, cuando vivíamos según nuestro libre albedrío, sin tomar en cuenta a Dios, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, no teníamos, en cuanto al propósito que Dios tiene para con su pueblo, cuando hablamos de Israel, hablemos en este caso, digamos, entendámoslo así, el pueblo de Dios. Entonces, no éramos parte del pueblo de Dios. Y al no ser parte del pueblo de Dios, estábamos alejados de la ciudadanía. ¿Qué es un ciudadano? Un ciudadano es un miembro de una comunidad. Es alguien que pertenece a una sociedad determinada en la que participa de derechos, de obligaciones y de responsabilidades. Eso es un ciudadano. La ciudadanía le otorga a la persona que la obtiene por nacimiento, por nacionalización, por la vía que sea posible, le otorga una identidad. Por ejemplo, yo nací en Venezuela y son venezolanos de acuerdo con la Constitución los nacidos, entre otros, los nacidos en el territorio nacional. Entonces, como yo nací allí y fui presentado y se me hizo un acta de nacimiento, cuando llegué a cierta edad, entonces fui a sacar una cédula, lo que se llama allí, un documento de identidad. Ese documento de identidad lo puedo obtener porque soy un ciudadano de ese país. Y la ciudadanía, entonces, otorga privilegios que los no ciudadanos no pueden obtener. Entonces, la ciudadanía otorga privilegios. Pero la ciudadanía de Israel, en este caso, la ciudadanía de acuerdo con el plan de Dios para ser parte del pueblo de Dios, no era para todos. Mientras me preparaba para compartir con ustedes este estudio bíblico, me conseguí con un detalle interesante, ¿no? Por ejemplo, en el Imperio Romano, en Roma, los ciudadanos, hombres, tenían derecho a usar una toga que era exclusiva para los ciudadanos romanos. Quien no era ciudadano romano no podía vestir esa toga. Entonces, cuando se veía a alguien con toga, significaba que esa persona era un ciudadano. Y al ser un ciudadano, el derecho romano le otorgaba una serie de beneficios. Por ejemplo, un ciudadano romano no podía ser azotado,
no podía ser condenado sin un juicio previo. Un ciudadano romano tenía derecho a ir a un tribunal, a apelar sus sentencias, a ir inclusive ante el emperador para exponer su caso. O sea, había una serie de privilegios. Ahora, cuando nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, no teníamos los mismos derechos para ser reconocidos por Dios como sus hijos. Por lo tanto, no podíamos disfrutar de lo que Dios ofrece. O sea que en otro tiempo, cuando éramos considerados sencillamente como gentiles o no ciudadanos, formando parte del pueblo de Dios, Dios no estaba comprometido a velar por nosotros. Dios no estaba comprometido o no tenía la obligación impuesta por Él mismo de que podamos morar en su presencia. Dios no estaba comprometido. A Israel le había dicho: si ustedes me obedecen y hacen mi voluntad, yo los voy a prosperar, los voy a bendecir, les voy a proveer recursos. Pues Dios no tenía esa obligación con nosotros. Dios no tenía que enseñarnos su voluntad y procurarnos salvación. ¿Por qué? Porque estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y los derechos o las bendiciones que adquiere Israel los adquiere a través de la promesa y el pacto que Dios hace con Abraham. Pero luego añade, fíjese, número 1, allí en el versículo 12. Primero, estábamos sin Cristo. Segundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Número 3, dice, ajenos a los pactos y a las promesas. Ajenos a los pactos y a las promesas. O sea, que Dios entonces ve a los gentiles como gente sencillamente que existe, que Él ha creado, que Él permite vivir, pero que Él no tiene un pacto de redención o de salvación para con ellos. Pero cuando venimos a Cristo, entonces es diferente. Porque entonces en Cristo tenemos promesa de ser pueblo de Dios. Tenemos promesa de ciudadanía. Tenemos promesa de ser ciudadanos del reino de los cielos. Promesas de redención, por lo que mencionaba ya de lo que Dios le dijo a Abraham: en tu descendencia, en tu simiente, un descendiente tuyo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Número 4, en aquel tiempo, en otro tiempo, dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todo esto en el versículo 12. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice, fíjese que usa una palabra allí. Dice que nosotros estábamos. O sea, todo eso es en tiempo pasado. Antes estábamos sin Cristo, antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, antes estábamos ajenos a los pactos de la promesa y antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, estábamos sumidos en la oscuridad, los gentiles, hablando en términos generales, en la ignorancia, en la idolatría, y muchos inclusive llegamos a participar. Cuando digo llegamos, estoy hablando en términos generales, a veces hasta en prácticas aberrantes y vergonzosas, creyendo que Dios estaba metido en eso, en brujerías, en hechicerías y en otra serie de cosas, donde nosotros podíamos pensar que Dios podía estar metido detrás de eso. Pero eran prácticas aberrantes, como la idolatría. Una de las cosas que Dios más rechaza y desprecia es la idolatría, porque a través de la idolatría se equipara a objetos, a figuras, a animales, a cosas con Dios. Entonces eso es muy ofensivo para Dios. Antes, nuestro estilo de vida era contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios nos excluye de sus promesas y no tiene obligaciones con nosotros los gentiles. Ahora leamos el versículo 13. Mire cómo dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, de nuevo se usa aquí la expresión en otro tiempo. Dice, en Cristo Jesús. Recuerde que he reiterado varias veces desde el principio de este estudio que cuando hablamos de en Cristo, básicamente a lo que se refiere es en conexión, al estar conectados a Cristo. Lo cual ocurre cuando Jesucristo se convierte en nuestro Salvador. Entonces, en otro tiempo dice, estaban lejos, pero ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué tan cercanos hemos sido hechos nosotros a través de Cristo? Hay una escritura en el Salmo 103, versos 11 al 18, que yo creo que describe más o menos, porque antes estábamos demasiado lejos. Dice así, mire, Salmo 103, versos 11 al 18. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces ya estábamos bien lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, es decir, de un extremo a otro, engrandeció su misericordia para los que le temen. A pesar de nuestros pecados, Dios engrandece su misericordia. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, ¿sabe? El oriente y el occidente pues van hacia direcciones infinitas. Pero dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, esa es la magnitud de esa cercanía que ahora nosotros podemos tener con Dios a través de Jesucristo. Ahora el versículo 14 dice, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí a mí me llama la atención un verbo al principio, dice, porque Él es. Es. O sea, que da a entender que Él no cambia, que lo que Él hace o ha logrado permanece. Él es nuestra paz. Él es el autor, el intermediario y el motivo, porque cuando habla de paz está hablando de la reconciliación plena con Dios. Dios no nos mira ya de ninguna manera, Dios no está enemistado para nada con los que estamos en Cristo, con lo que ya no estamos en el otro tiempo, sino en Cristo. Entonces, Él es nuestra paz. Él ha logrado nuestra reconciliación. Él es el motivo de nuestra reconciliación con Dios. Pero también Jesucristo ha hecho algo, que Él es el que ha hecho posible la reconciliación entre judíos y gentiles. Y aquí quiero compartir con ustedes 3 porciones de la palabra de Dios que están en cartas diferentes, 3 cartas diferentes. La primera referencia es Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para vida. Segunda de Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por eso es que dice, Él es. Ahora le conseguimos más sentido a ese es. Como el verbo ser en forma perfecta y permanente, ¿no? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y la tercera cita es de Colosenses 1:20 al 22. Dice, y por medio de él, Jesucristo, reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, está hablando en este caso a gentiles de Colosas, de la región de Colosas. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños, ¿verdad? Extranjeros, gentiles, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ahora, ¿por qué existe la enemistad? La enemistad existe porque los judíos llegan a un momento en que ellos se consideran, así mismo los israelitas, superiores a otras razas, preferidos por Dios, seleccionados por Dios, y a los demás los veían como rechazados. Entonces hay una enemistad. Los judíos entonces no se juntaban, y muchos de ellos, los ortodoxos, todavía no se juntan con gente que no sea judía también. Ahora, el versículo 15 dice que a pesar de eso, que había una pared intermedia de separación. Hay una pared entre judíos y gentiles. A pesar de esa pared, dice, versículo 15, que Jesucristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, Jesucristo derriba esa pared, esa separación que existe, esa barrera que existe entre los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Y para qué lo hace? Lo hace con un propósito, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ahora, la primera palabra que quiero destacar aquí en el versículo 15 es la palabra aboliendo. Aboliendo significa suspender, cancelar, dejar sin validez o revocar una costumbre o un precepto legal. En otras palabras, Jesucristo, a través de su ministerio, a través de su obra, deja sin validez, revoca, básicamente, aquello que vino como resultado de una promesa dada a Abraham, a Isaac, a Jacob y al pueblo en general. Ya esa barrera de separación para los efectos de Dios queda abolida. Pero ¿qué es lo que queda abolido? Primero dice, fíjense, dicen que quedan abolidas las enemistades. Y son enemistades, como ya expliqué, por causas raciales y religiosas. Hay un pasaje donde dice que Jesucristo va hacia la región de Samaria y llegando a un sitio donde había un pozo de agua, cansado de caminar, se detiene allí, está sediento, y entonces viene una mujer a buscar agua. Y él le dice a la mujer, dame de beber. Y la mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Es decir, había una enemistad de generaciones tras generaciones porque los judíos odiaban y rechazaban, consideraban pecadores inferiores a los samaritanos, porque los samaritanos eran el resultado de matrimonios interraciales entre judíos durante el tiempo de la deportación a Babilonia y que fueron sometidos y algunos que se quedaron por allí, los reyes babilonios y asirios, ellos transportaron gente de aquellos pueblos como para que colonizaran las áreas, en las tierras que habían sido de Israel, y allí se produjeron matrimonios interraciales. Entonces los judíos odiaban a los samaritanos por eso. Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que no solamente, por supuesto, los judíos no solamente rechazaban a los samaritanos, rechazaban a cualquiera que no perteneciera a su raza. Pero Jesucristo viene para eliminar esas enemistades por razones raciales. Pero también nos está diciendo la palabra de Dios allí en el versículo 15, que
Jesucristo viene a abolir las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿A qué se refiere esto aquí? Bueno, en primer lugar, recuerden que les dije que los descendientes de Abraham, de acuerdo con el pacto que Dios ha hecho con él, tenían que ser circuncidados. Bueno, cuando Jesucristo viene, él abolió la circuncisión como señal del pacto, porque entonces hay lo que se llama un nuevo pacto. Es el pacto de la gracia que Dios hace con todos aquellos que están en Cristo. Entonces, la circuncisión queda abolida, que era parte de los mandamientos y las ordenanzas expresadas en la ley. El sacerdocio aarónico queda también abolido, que era solamente los de la tribu de Leví, pero específicamente los de la casa de Aarón, que heredaban el sacerdocio y que cumplían el sacerdocio en el templo. Quedan abolidas las restricciones de acceso al santuario. O sea que la adoración a Dios no queda restringida a el templo. Por eso, en esa misma conversación que Jesucristo tiene con la mujer samaritana, ella le dice a Jesús que los antepasados de ella decían que había que adorar allí donde estaba Jesús, allí donde estaba ese pozo. Y Jesús le dice a ella: mujer, te digo una cosa, ustedes hablan de lo que no saben. Los judíos sabemos de lo que hablamos y de acuerdo con las leyes se debe adorar en el templo de Jerusalén. Pero llegará un tiempo en el cual ni en este monte ni allá en Jerusalén se adorará a Dios, sino que se adorará a Dios en cualquier parte, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, las restricciones, porque además habían restricciones para el templo, no todo el mundo podía entrar al templo. Los gentiles no podían entrar al templo. Aún el pueblo podía llegar hasta cierto lugar del templo. Podían llegar hasta el atrio, la zona del atrio, era como la zona común. Luego estaba el lugar santo, de donde se ofrecía incienso, donde se ponían los panes sin levadura, donde estaba el candelero de los 7 brazos. Pero luego estaba la parte más interior, que era el lugar santísimo. Entonces allí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para interceder por el pueblo. Pero en Cristo está aboliendo eso. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo muere, el velo del templo se rasgó. Y al rasgarse el velo del templo, en lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era el cumplimiento o era una señal de que ahora cualquiera que desee a partir de Jesucristo, en Cristo, puede acercarse al Señor. Hebreos 4 dice del 14 al 16, Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, ¿cuál es el lugar? ¿Qué es el lugar santísimo? El lugar santísimo representa el lugar donde está el arca del pacto y donde Dios dijo que se iba a manifestar. Entonces, es el lugar de la presencia de Dios. Pero Aarón realmente, o el sacerdote descendiente de Aarón, estaba entrando a un lugar donde Dios había dicho que iba a manifestar su presencia, e iba a hablar allí en ese lugar. Pero el verdadero lugar santísimo es donde está el Padre, en el reino de los cielos. Entonces, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ahora, ningún hombre puede accesar realmente la presencia de Dios, porque no es lo suficientemente santo. Pero Cristo, como sumo sacerdote, ¿cuál es el rol del sacerdote? El rol del sacerdote es interceder entre Dios y el hombre, servir de puente. Cristo viene como sumo sacerdote para servir de puente e interceder por el hombre. Él traspasa los cielos, y los cielos, o sea, ese velo es como, vamos a decir, el cielo. Y Jesucristo lo traspasa.
Entonces dice que retengamos nuestra profesión, lo que creemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, por eso es que queda abolido entonces la restricción, el sacerdocio arónico queda abolido, porque Jesucristo lo reemplaza. Y ya hay acceso directo, por eso dice el versículo 16 de allí de Hebreos 4, dice que nos acerquemos confiadamente. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Ahora no solamente quedan eliminados, como cuando dice allí que abolió los mandamientos expresados en ordenanza, quedan eliminados, abolidos toda clase de sacrificios. Los carneros, las ovejas, las palomas, los bueyes, todos esos animales que se ofrecían como ofrenda por pecados o como ofrendas de acción de gracia o el día o como la celebración de la Pascua, todo eso queda abolido. ¿Por qué queda abolido? Porque Jesucristo es la verdad tras el símbolo, el cumplimiento del símbolo de esos animales que eran ofrecidos como sacrificio. Por eso, cuando Juan el Bautista lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E Isaías dice en el capítulo 53 que él como Cordero fue llevado al matadero. Entonces, él es el verdadero sacrificio, inocente, ofrecido por los pecados del mundo. Entonces, eso también queda abolido. Quedan abolidas las festividades. La fiesta de los tabernáculos, Pentecostés, o sea, todas esas fiestas quedan abolidas. Quedan abolidas las regulaciones y las restricciones dietéticas, que en la ley estaba estipulado, no puede comer esto, no puede comer aquello, no puede comer aquello. Y se decía que sí se podía comer. Pero en Cristo ya esas cosas, si leemos en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que ya esas restricciones están eliminadas. Los diversos días de reposo u obligaciones de guardar sábado, porque mire, en la ley no solamente estaba establecido un sábado, habían diferentes tipos de sábados. Todo eso queda abolido por Cristo. Y todo eso, hermano, está bien descrito. Voy a leer rápidamente en Hebreos capítulo 10, versos 10 al 22. Si usted anote allí, Hebreos 10 al 22. Le recuerdo de paso que si usted desea estas notas, escríbame un mensajito y dígame, yo las quiero. Y yo con mucho gusto se las voy a compartir. Hebreos 10 al 22 dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Por eso es que no hacen falta más sacrificios. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, o sea, la ofrenda de Él mismo, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, que es lo que ocurre en Cristo. Pero en otro tiempo Dios sí se acordaba, pero en Cristo ya no se acuerda. Pues donde hay remisión de esto, o sea, de los pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, es decir, de ir a la presencia de Dios directamente, sin intermediarios, sin intercesores, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la abolición? ¿Por qué Jesucristo ha abolido todas estas cosas? Bueno, dice allí, en el versículo 15, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿De cuáles dos? De Israel y el resto de la humanidad que están en Cristo.
un solo y nuevo hombre. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Antes, en otro tiempo, nuestra vida pasada, nuestros pecados, los ritos, todo eso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es una nueva creación. Ahora vamos al versículo 16. El versículo 16, luego que nos dice que él ha abolido todo esto para hacer de los dos un solo y nuevo hombre, dice, y mediante la cruz, es el instrumento, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y cuando habla de la cruz, está en realidad refiriéndose, en mi opinión, a la muerte de Cristo. O sea que podríamos decirlo, parafraseándolo de esta manera. Y mediante su muerte, porque la cruz es un instrumento de muerte, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Matando dónde? En la cruz, a través de la muerte de Cristo, que muere por judíos y gentiles, porque los judíos son igualmente pecadores y deudores delante de Dios. Entonces, esa enemistad o esas enemistades por razones religiosas y raciales quedan eliminadas, disueltas, ya no tienen caso, ya no tienen importancia para Dios. Y dice que lo que está buscando Dios a través de esa abolición y a través de la muerte de Cristo es reconciliarnos. ¿Y qué es reconciliar? Reconciliar es restablecer la paz, restablecer la amistad y la buena voluntad entre las partes. Porque habla también, note allí, que habla de matar, matando en ella las enemistades. Ahora, ¿qué es matar? Matar es una acción radical. Matar es erradicar algo definitivamente. Vamos a matar esto aquí. Acabar con algo. Extinguir barreras. Extinguir razones. O sea, Jesucristo está extinguiendo barreras, razones, argumentos. Extinguirlos para que algo ya deje de existir. En este caso, ¿qué es lo que Dios está buscando a través del sacrificio de Cristo? Que ya no haya enemistades en todo sentido. Y cuando hablo de en todo sentido, me refiero a que Jesucristo está buscando una reconciliación, en primer lugar, una reconciliación vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Una relación vertical es entre el hombre y Dios, que está en los cielos. Entonces, esa enemistad entre Dios y el hombre, la cruz la deshace, la desactiva, la inhabilita. Y se establece entonces la reconciliación con Dios. Pero he dicho también que hay una reconciliación horizontal. Y esa reconciliación horizontal nos habla de que hay ahora, Jesucristo es un motivo, es la razón, Él es la paz entre los seres humanos, entre las razas, entre judíos y gentiles. Entonces, esa enemistad Jesucristo la elimina. Versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Las buenas nuevas de paz son el evangelio. Predicó el evangelio, anunció el evangelio. Pero Pablo dice, anunció las buenas nuevas de paz. Fíjense que él dice a vosotros. ¿A quién se lo está diciendo? Estamos estudiando la epístola a los Efesios, ¿verdad? Entonces es a ellos a los que les está hablando. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, a los Efesios, que estaban lejos y a los que estaban cerca. Ahora, ¿fue Jesucristo a predicar en Éfeso? Jesucristo nunca estuvo en Éfeso. Entonces él no fue a predicarle directamente a los Efesios. Ahora, no se está refiriendo allí en persona. Cuando un país tiene relaciones con otro país, se establece una embajada. Y al establecerse la embajada, entonces esa embajada, ese lugar, esa área de terreno donde están las instalaciones de la embajada, la casa, se convierte automáticamente en
la representación del país al cual corresponde a esa embajada. No se puede traspasar esa embajada, porque traspasar esa embajada significa que se está invadiendo al país al cual se pertenece esa embajada. Dentro de la embajada hay un embajador, y ese embajador representa los intereses de esa nación a la cual pertenece esa embajada. Cuando el embajador habla en nombre de su país. Cuando el embajador firma un convenio o lo que sea, cualquier trato que tenga su país, el país al que representa, en realidad no está administrando o ministrando en su nombre. Está actuando en nombre de alguien, del presidente de su país, de su nación, en términos generales. Asimismo, mire, todo aquel que predica el evangelio, en realidad no está hablando su propio mensaje. Estoy hablando del que predica la Biblia, el verdadero evangelio. No cualquiera que diga que es predicador, porque los hay, y los hay que son falsos. Aunque, en mi opinión, la mayoría son genuinos, son honestos, en mi opinión. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros estamos hablando en nombre. Es como que el Señor hablara, ¿ve? Pero somos nosotros. Entonces, el Señor le habló a los efesios a través de los apóstoles, de evangelistas, de maestros, de profetas. Segunda de Corintios 5, 18 al 20, dice así: y todo esto proviene de Dios, que la salvación, las bendiciones, lo que heredamos, los beneficios de la ciudadanía, la paz, todo eso, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí está hablando el apóstol Pablo, está diciendo, Dios nos ha dado a nosotros este ministerio, este servicio, esta encomienda, dice. Que Dios estaba en Cristo, o sea, nos ha escogido para que proclamemos esto, para que anunciemos y enseñemos esto. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los ministros del Señor. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación con Dios y la reconciliación entre judíos y gentiles. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, por eso es que Jesucristo, al enviar a sus siervos con su mensaje, es el mensaje de Cristo, no es el mensaje de Pablo, de Pedro, de Apolos, no es el mensaje de Alan González, es el mensaje de Cristo. Es Él entonces el que habla. Nosotros no somos sino mensajeros, correos del Señor. Anunció las buenas nuevas a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban lejos, nosotros los gentiles. Y los que estaban cerca, los judíos. Versículo 18 del capítulo 2 dice: porque por medio de él los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, los que estaban lejos y los que estaban cerca, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él, por medio de Cristo. Ya lo hemos leído, hemos reforzado con diferentes escrituras. Y ahora voy a leer tres porciones más, en tres libros diferentes. Dice que es por medio de él. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Y cómo me gustaría a mí que mucha gente que realmente tiene temor de Dios y que cree estar haciendo la voluntad de Dios, entendiera esto. ¿A qué me refiero? A esto, mire. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y el otro día en uno de los estudios decía que hay mucha gente que es honesta en sus creencias, pero que está honestamente equivocada. Orando a los santos, pidiéndoles que sean intercesores, pidiéndole a la Virgen que interceda, pero eso realmente, mire, eso no tiene ningún asidero, ninguna base en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la base del evangelio, del cristianismo? ¿Cuál debe ser? No estoy hablando de la religión, estoy hablando del cristianismo, del evangelio, de lo que enseñó Cristo. Es esto, la Biblia. Y usted no consigue ni una sola referencia en la Biblia donde diga
que los santos, o así denominados, que Pablo, Pedro, o cualquier otro, Felipe o María, interceden por nosotros. Pero aquí dice claramente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es Cristo mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte a través de la cruz, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea que es por medio de él. Juan 14:6, uno de mis versículos favoritos, y yo creo que el de muchos. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo creo que, como decimos popularmente, más claro no canta un gallo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Y al decir nadie viene, nadie más se puede acercar al Padre si no es a través de Cristo. Pero entonces el versículo 18, lo leo completo, dice, por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En Efesios capítulo 1, cuando comenzamos estos estudios, en los versículos 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo cual explicamos. Y si alguien se ha unido o va a ver este estudio y no participó de la lección 2 o de la lección 1, bueno, usted puede ir y buscar en YouTube, donde dice, usted busca por Pastor Alan J. González, y allí están los videos del primer estudio hasta este estudio, que es el número 6, que hemos dado esta serie. Entonces el versículo 14 dice que el Espíritu Santo, dice, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria. De la misma manera como los descendientes de Abraham tenían que circuncidarse, y esa era la señal de que estaban cubiertos por el pacto y las promesas de Dios, los que estamos en Cristo, al tener el Espíritu Santo, que lo recibimos al tener a Cristo en nuestro corazón, entonces ese es el sello, la garantía de que estamos cubiertos por el nuevo pacto y por las promesas que se derivan de ello. Por eso el apóstol Pablo está haciendo énfasis aquí en el versículo 18, dice que tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19, y ya nos estamos aproximando al final. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Es decir, ya no estamos condicionados, no tenemos ninguna condición o restricción para participar completamente de lo que Dios tiene para su pueblo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos quiere decir que todos estamos a un mismo nivel. Dentro como una ciudadanía, como parte del pueblo de Dios, Dios nos ve igual, Dios no hace excepción de personas. O sea, Cristo hace posible que todos los creyentes, sin discriminación, estemos en igualdad de condiciones y con el mismo trato ante Dios. Por eso enfatiza aquí el Espíritu Santo al inspirar a Pablo a escribir esto cuando dice, no sois extranjeros ni advenedizos. El extranjero no tiene derecho ni sentido de pertenencia. Pero hay una palabrita a mí que a mí me llama la atención en este versículo, es la palabra advenedizo. Porque un advenedizo es un extraño que quiere ocupar el lugar que no le corresponde. Por ejemplo, antes era muy común que los señores, los de la clase alta, cuando una persona, por ejemplo, que no tenía el abolengo, ni tenía, la historia detrás de personas de alto rango, cuando una persona se hacía dinero y lograba tener una mansión y joyas y llevar una vida alta, y quería equipararse a la clase esa de los señores, ellos decían que era un advenedizo, porque no pertenecía a esa clase. Un advenedizo es alguien que no forma parte de la comunidad. En este caso, hablando en términos espirituales, que no pertenece a la comunidad de Dios.
y no pertenece a la comunidad de Dios por su naturaleza pecaminosa, porque todavía vive en otro tiempo. Por tanto, no es parte del reino de Dios. El advenedizo espiritual no tiene el estatus ni el derecho de disfrutar los beneficios de un ciudadano del reino de los cielos. El advenedizo no está en paz con Dios. O sea, la ley y el pecado lo condenan. Por tanto, no puede participar de la reconciliación referida en el versículo 16 del capítulo 2. Es un advenedizo. Pero en el Señor, como no hay clases, como Jesucristo abolió eso de judíos y gentiles, y todos los creyentes somos iguales, entonces ya no somos advenedizos. El versículo 20 dice que ahora estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ya nuestra vida no se fundamenta en el cumplimiento de la ley de Moisés, sino en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí, por ejemplo, en España, que hay cantidad de edificios, de castillos, de construcciones antiguas que tienen siglos y siglos y algunas miles de años. Se ve las construcciones de piedra sobre piedra y han permanecido. Esa era la costumbre, edificar con piedras si se deseaba que el edificio fuera permanente y bien fundamentado. Ahora, de acuerdo con el versículo 19, el estatus de miembro de la familia de Dios nos hace, al ser parte de la familia de Dios, tenemos un fundamento, una base que es sólida e inconmovible. Y lo que le da solidez a esa base de nuestra vida cristiana o de nuestro estatus, o le da al estatus de cualquier cristiano, son 3 grupos, o un grupo conformado por 3. Dice apóstoles. Los apóstoles son los testigos del ministerio de Cristo y comisionados para anunciar y establecer la iglesia. Entonces, nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas están basadas en lo que ellos oyeron de Jesús, vieron de Jesús y escribieron, y en lo que el Espíritu Santo les inspiró, lo que ellos enseñaron. Allí estamos edificando. Dice sobre los profetas. Los profetas son los que reciben el mensaje de Dios y lo comunican al pueblo. Y luego dice Jesucristo mismo, dice que es la principal piedra del ángulo. O sea, en los edificios antiguos colocaban una piedra que le decían la piedra angular, sobre la cual reposaba el resto. La piedra estaba en una esquina y esa piedra angular, sobre ella se iban apoyando piedra sobre piedra y era la que le daba la estabilidad al edificio. Y dice aquí que siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Y dice Hebreos 12:2 que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. O sea, todo eso, apóstoles, las enseñanzas apostólicas, proféticas. Yo no estoy hablando de esos que hoy se llaman profetas o que se atribuyen el ministerio de profetas y profetizan cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Entonces, nuestro fundamento está en eso. Pero el extranjero no tiene derecho ni sentido de pertenencia. Versículo 21 dice, en quien todo el edificio, en Jesucristo mismo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuál es el edificio? Nosotros, todos los creyentes, de toda la raza, de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua, venimos a constituir un edificio que se llama la iglesia. Esta analogía del edificio se refiere a un pueblo nuevo que resulta de la reconciliación entre los que estaban lejos y los que estaban cerca, judíos y gentiles. Y tal interrelación, tal reconciliación es lo que da lugar a la iglesia. Por eso dijo Jesucristo, edificaré mi iglesia. Pero dice que todo bien coordinado va creciendo hasta convertirse en un templo santo en el Señor, donde Dios decide habitar entre los seres humanos. Un templo es eso. Un templo es el lugar donde Dios habita, donde está la presencia de Dios. Entonces Dios decide habitar por su Espíritu en su iglesia. ¿Y qué es la iglesia?
¿Es el templo? No, sabemos que la iglesia somos nosotros los creyentes. Nosotros no es el edificio, no es el lugar. Somos los creyentes, la iglesia. Versículo 22. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Bueno, esto se hace evidente cuando el Espíritu en Hechos capítulo 2 se derrama el día de Pentecostés. Allí Dios derrama su Espíritu para dar como el sello de su aprobación. Luego vemos en casa de Cornelio lo que ocurrió, porque el día de Pentecostés eran todos judíos. Pero en casa de Cornelio, cuando Pedro va allá, Pedro está predicando y dice que de repente se derramó el Espíritu Santo. Hechos 10:47, escuche lo que dice. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ese nosotros se refiriendo a nosotros los judíos. Entonces los gentiles reciben allí el bautismo en el Espíritu, de la promesa dada por Jesús. Cuando dice, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos 11:15, Pedro está haciendo esta referencia y se lo está diciendo a los hermanos en Jerusalén. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hechos 15:8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los gentiles, como diciéndoles, Dios, esto es lo que yo quiero, este es mi plan, esto es lo que yo tengo para ti, dice. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Se voy a leer para cerrar esto y así finalizamos este capítulo 2. De nuevo, los versículos 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, nosotros los creyentes, los cristianos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois. ¿Quiénes son esos vosotros? Los gentiles. Usted y yo y todos los creyentes no judíos de la historia. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Es decir, somos parte. Para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué maravilla! ¿No le parece que es una maravilla cuando podemos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir, lo que Dios tiene para nosotros, los que ya no vivimos en otro tiempo? No lo teníamos antes, pero en Cristo. A veces, mire, yo quiero decirle esto, a veces no puedo entender cómo hay gente que se resiste a Cristo, que se resiste a vivir en Cristo y quiere vivir en otro tiempo. Cuando estábamos sin las promesas, desamparados, expuestos al juicio de Dios, sin poder entrar confiadamente, porque una persona que anda en pecado puede orar, pero Dios, dice la Biblia, Dios no oye al hombre pecador, pero si alguno es temeroso y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, mis amados, pues les invito para el próximo jueves, a esta misma hora, 8 de la noche aquí en España, y 2 de la tarde en el este de los Estados Unidos y en cualquier región de Centroamérica o Sudamérica, usted puede conectarse, o si no, puede hacerlo en YouTube. Pastor Alan J. González, en YouTube, y usted puede conseguir todos estos estudios y otros mensajes y reflexiones. Si usted puede, pues conéctese el domingo. No deje de prestar atención si en su iglesia se están haciendo servicios virtuales a través de esta misma vía. No deje de conectarse. Pero también, si lo desea, puede buscar allí el mensaje o en Facebook y lo va a conseguir. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor por su misericordia para con nosotros? Padre, te alabamos en este momento al darte gracias por tu palabra y por este tiempo, Señor, esta oportunidad que nos has dado de poder reflexionar, Señor, a través de lo que leemos en esta maravillosa carta que tú nos has legado a través del apóstol Pablo. Gracias por tu palabra, Señor, y que nada ni nadie nos separe de ti, Señor, que podamos siempre estar en Cristo
y que no volvamos a la vida pasada por ninguna circunstancia, por ningún motivo, por ninguna razón, Señor. Que nada nos pueda separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas que han dedicado parte de su tiempo, que es la vida que tú les das, Señor, para estar atentos y escuchar este mensaje. Si alguien, Señor, tiene ahora alguna necesidad, te pedimos que tú extiendas tu mano. Si alguien necesita paz, dale paz. Si alguien necesita, Señor, sanidad, por el nombre y los méritos de Cristo, te pedimos que tú proveas esa sanidad. Si alguien necesita trabajo, Señor, recursos, te pedimos que los proveas. Pero si alguien se vuelve a ti y reconoce, Señor, que no ha estado viviendo conforme a tu voluntad, también te pedimos que tengas misericordia, porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Te pedimos esto en el nombre santo de Él, Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y entonces estamos en contacto.